Me avisa para empezar. Listo. Bueno, muy buenos días. Acá les saluda Alejandro Díaz nuevamente, coordinador regional de FOSEM. Y hoy quiero darle la bienvenida a este segmento que vamos a llamar Las Mañanas con FOSEM. No son bromas. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Erika López Mancía. Ella es miembro fundadora y coordinadora de FOSEM por el país de El Salvador. Tiene un extenso y muy interesante currículum, ¿verdad? Por lo cual para mí es un honor presentarla. Les voy a comentar un poquito de eso. Ella es médico internista y además neuróloga, graduándose de eso en la Universidad de El Salvador y haciendo sus prácticas ahí en el Hospital Nacional Rosales, pero además es neurofisióloga clínica, lo cual estudió en el Instituto Salvador Subirán en México y complementó todavía más su carrera con un estudio en enfermedades cerebrovasculares en la unidad de ictus del Servicio de Neurología del Hospital Universitario La Paz, que está en España. Ahora, actualmente, trabaja como jefa de la unidad de ictus del Hospital Nacional Rosales, ahí en El Salvador, y es coordinadora del programa de esclerosis múltiple de ese mismo hospital. Además, es profesora del posgrado de neurología de la Universidad de El Salvador y es miembro de la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador, además también de ser miembro de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedad Cerebrovascular. Así que para mí es un honor poder dejar a Erika aquí para darles la charla de hoy, que se trata acerca de factores de riesgo de esclerosis múltiple, que es un tema muy, muy importante y estoy seguro que les va a parecer muy interesante. Bienvenida, Erika. Buenos días, bienvenidos todos. Gracias, Ale, por esa presentación. Un saludo cordial para todos los que están conectados a través de Facebook y les doy la más cordial bienvenida a esta pequeña plática que vamos a tener sobre factores de riesgo en esclerosis múltiple. Esta mañana me ha tocado compartir con ustedes sobre los factores de riesgo para esclerosis múltiple. Un pequeño recordatorio que nosotros vamos a ver, pues es la esclerosis múltiple, es una enfermedad que compromete cerebro y médula espinal, que esto en conjunto conforma el sistema nervioso central. Y estas lesiones, estos daños, tanto a nivel cerebral como de médula espinal, pueden provocar discapacidad. Algo muy importante que con la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca nuestros propios tejidos, por eso se llama una enfermedad autoinmunitaria, en donde se compromete y el daño es específico a nivel de la vaina de mielina, que es una vaina protectora de nuestros axones, que recubre fibras nerviosas y esto desencadena un problema de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Eventualmente, la enfermedad puede causar el deterioro y el daño permanente en los nervios. La esclerosis múltiple, sabemos que sus causas son multifactoriales. Tenemos dentro de los elementos implicados predisposición genética, muy importante la anormalidad de la respuesta inmune, el medio ambiente, y aquí tenemos un agente infeccioso que combinados todos ellos generan el daño a nivel del cerebro y la médula espinal, específicamente en la estructura que se llama mielina. La esclerosis múltiple es una enfermedad de causa desconocida en la que probablemente un factor ambiental, como se los mostré en la imagen anterior,
induce una respuesta inmune anormal en una persona que además tiene una predisposición genética. El sistema inmune reconoce como extraña una proteína del propio paciente, por lo que destruye la mielina, que para que podamos tener una idea un poquito más clara, es la sustancia grasa que recubre y protege las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal. A nivel central, estos son los oligodendrocitos y de forma secundaria va a provocar daño en los axones, que son las fibras nerviosas, como si fuera un sistema de cables que tiene un aislante y que pierde esa cubierta y ya no se permite una comunicación entre las neuronas. Entonces aquí es muy importante hablar del sistema inmune, que está relacionado y que es uno de los factores que puede desencadenar la esclerosis múltiple. Hablamos del sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa contra infecciones, tumores y otros elementos extraños. Está constituido por distintos órganos y tejidos, células y proteínas, y estos pues están formando anticuerpos. De entre todos los componentes del sistema inmune, y de forma muy esquemática, aquí tenemos una figura de algunos elementos que participan en el sistema inmunológico y que van a tener su incidencia en esclerosis múltiple: los macrófagos, las células de microglia, que son células de sostén, las células naturales killer, células T y células B, todas ellas en conjunto forman el sistema inmunológico, el sistema inmune, y es nuestro sistema de defensa ante agentes externos. Se podría decir que las células más importantes de todo este sistema son los glóbulos blancos, los que llamamos leucocitos. Estos a su vez se subdividen en fagocitos, que son células capaces de captar microorganismos y restos celulares, como que si tuviéramos una bolsa y los capta, los encierra, ¿verdad? En general, toda clase de partículas nocivas para el organismo van a ser captadas por los fagocitos, los introduce en su interior con el fin de eliminarlos, como que nosotros recogiéramos algo que no es beneficioso y lo introducimos en una bolsa y lo sellamos para luego eliminarlo, en un proceso conocido como fagocitosis. Este proceso forma parte del sistema innato y actúa como primera barrera frente a todos los patógenos, es decir, virus, bacterias, protozoos, etc. Otra parte muy importante del sistema inmunológico son los linfocitos, que son las células encargadas de la regulación de la respuesta inmunitaria adaptativa o específica. Distinguen las células del propio cuerpo de las extrañas, llámense estas antígenos, y producen sustancias químicas para destruir ese material. Algo muy importante que tienen estas células, que son los linfocitos, memorizan ese agente para impedir que cause de nuevo el mismo proceso. Es decir, genera una memoria específica para evitar que vuelva a darse ese proceso de agresión hacia nuestros propios tejidos. Teniendo en cuenta el sistema inmunológico, que es parte importante, y por qué hacemos este recordatorio, porque algunos de los factores de riesgo que vamos a desarrollar en los próximos minutos hacen alusión al sistema inmunológico, y así debíamos de tener claro qué es lo que hace nuestro sistema inmunológico y cómo se defienden ante agresores externos. Los factores que pueden aumentar el riesgo de esclerosis múltiple: en primer lugar tenemos la edad. La esclerosis múltiple se puede presentar a cualquier edad, pero su aparición más frecuente, el pico de incidencia de la enfermedad, es entre los 20 y 40 años de edad, a la que llamamos población económicamente activa, la población joven. Eso es muy importante, el por qué la esclerosis múltiple debemos difundirla, debemos conocerla, debemos diagnosticarla oportunamente y tratarla para evitar la discapacidad que generan las lesiones a nivel del sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. Son personas jóvenes las que se ven más afectadas con la enfermedad. Se puede presentar en niños, que no es tan frecuente, y arriba de esta edad también se pueden presentar, pero lo más frecuente es entre los 20 y 40 años de edad. El sexo, hay una
ligera preferencia por el sexo femenino, es decir, las mujeres, dependiendo las series que se revisen, 2 a 3 veces más probabilidades de presentar esclerosis múltiple, lo cual también genera complicaciones. La esclerosis múltiple recurrente remitente es la causa más frecuente de los 4 tipos de esclerosis múltiple, corresponde alrededor del 85%, que como su nombre lo dice, la clasificación es múltiple recurrente remitente porque tiene brotes y remisiones. Es más frecuente en el sexo femenino y en la población entre los 20 y 40 años de edad. Los factores genéticos en la esclerosis múltiple, que es otro factor de riesgo, hablamos que la esclerosis múltiple no es hereditaria, pero algo muy importante que hay que dejar marcado es que existe cierta predisposición genética para la población general sin familiares afectos. El riesgo alrededor de un caso por cada 1000 habitantes. Para familiares de primer grado de una persona afectada por esclerosis múltiple, tal como hijo, hermano o gemelos no idénticos, y en caso de ambos padres que están afectados, asciende a 20 por cada 100.000 habitantes, lo cual denota un factor de riesgo si hay alguien en la familia, en una línea directa, que presenta la enfermedad de la esclerosis múltiple. Otro factor de riesgo son los antecedentes familiares. Si uno de los padres o hermanos tuvo esclerosis múltiple, el riesgo que se tenga la enfermedad es mucho mayor, como lo denotamos en la lámina anterior. Es decir, el árbol genealógico, la genética, es un factor de riesgo importante. La raza. Las personas de raza blanca, en especial las de descendencia de Europa del Norte, corren un mayor riesgo de tener esclerosis múltiple. Las personas de descendencia asiática, africana o indígena estadounidense corren menos riesgo. Así como nosotros lo podemos ver también, de acuerdo a la ubicación en el globo terráqueo, a la latitud, de acuerdo al Ecuador, hay una mayor incidencia en el polo norte o en los extremos del mundo a nivel del globo, y a nivel de Latinoamérica, pues la incidencia es menor, por eso no significa que no tengamos documentada cierta cantidad de casos. A medida nos alejamos del Ecuador, hay una mayor incidencia, y a medida estamos más cerca de la línea del Ecuador, la incidencia disminuye ligeramente. Y los factores de riesgo inmunológico de la esclerosis múltiple, ¿por qué se desencadenan? Los cambios inmunológicos que terminan produciendo la esclerosis múltiple no son todavía totalmente comprendidos. Se ha demostrado que hay una conjunción, que hay una combinación, que estos se juntan, los factores genéticos y ambientales, para que se produzca la enfermedad. Entonces tenemos una sumatoria de esos factores particulares: factor infeccioso, factor genético y factor ambiental, que aunados a una respuesta inmunológica anormal van a tener como consecuencia el padecimiento de la esclerosis múltiple. Los factores ambientales en la esclerosis múltiple, les mencioné hace un momento, la línea del Ecuador es muy importante para poder presentar una mayor frecuencia de la enfermedad, y entonces se habla que tenemos la latitud norte, en donde hay una mayor incidencia de presentación de esclerosis múltiple, la cual se disminuye a medida que nos acercamos al Ecuador, que en ese caso estaríamos toda la región centroamericana y del Caribe y Latinoamérica. Entonces, las personas de raza blanca, en especial aquellas que tienen antepasados del norte de Europa, tienen un mayor riesgo que las personas con ascendencia asiática, africana o indígena, como lo vemos en esta imagen. Algo muy importante que debemos recalcar: en personas inmigrantes, la frecuencia de presentación difiere de la de sus progenitores, de acuerdo al tiempo en que la persona emigra. Si una persona emigra antes de cumplir los 15 años de edad de un país con baja frecuencia a otro de alta frecuencia, el riesgo es el mismo que tiene la población autóctona. Es decir, esa condición se mantiene. Va a adoptar las características de la población a la que se migra. El clima.
La esclerosis múltiple es más frecuente en países con climas templados. Por eso podemos considerar, y hemos hablado de aquellos que se encuentran en la parte norte del globo terráqueo, que se consideran que son los pacientes con una latitud norte. Entre ellos, pues tenemos Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, sureste de Australia y Europa, en donde vamos a tener una mayor frecuencia. Eso no significa que no tengamos esclerosis múltiple en las regiones cercanas al Ecuador. Otro factor de riesgo corresponde a las enfermedades autoinmunitarias que pueda tener el paciente de base. Corre un riesgo levemente mayor de desarrollar esclerosis múltiple si tiene enfermedades coexistentes, en este caso enfermedades endocrinas como enfermedad tiroidea, diabetes, si hay algunas otras condiciones como anemia, psoriasis, enfermedad intestinal inflamatoria. Ese tipo de enfermedades autoinmunitarias también se consideran que es un factor de riesgo para desarrollar la esclerosis múltiple. Los niveles de vitamina D y luz solar, tener menores niveles de vitamina D y menor exposición a la luz solar se relaciona con un mayor riesgo de esclerosis múltiple. Y este elemento está aunado al clima y a la ubicación geográfica, que son latitudes nortes, en donde hay una menor exposición a la luz solar, hay una menor exposición al sol, y el sol es un elemento importante para que se absorba la vitamina D. Por esa razón, estos elementos combinados, y hemos hablado que la esclerosis múltiple en su génesis es multifactorial, este es uno de los elementos considerado de los factores de riesgo. Las infecciones virales. Hay diversos estudios epidemiológicos que asocian a todos los virus, pero podemos tener aquí unos que toman protagonismo, como es el virus de Epstein-Barr, que provoca la mononucleosis infecciosa, que puede ser asociado a la génesis de la esclerosis múltiple. Pero no solamente es el virus de Epstein-Barr, sino tenemos diversos virus que pueden desencadenar esa respuesta autoinmunitaria. Perdón. Y el tabaco, hay infinidad de estudios, tanto retrospectivos como prospectivos, o sea, se ha revisado hacia atrás y se están haciendo estudios en forma prospectiva, en donde se ha estudiado completamente la asociación entre el tabaco y el riesgo de padecer esclerosis múltiple. Se relaciona con el riesgo de desarrollarla y, algo importante, con una aparición más temprana de la forma secundaria progresiva de la enfermedad, que es la que puede generar mayor discapacidad. Es decir, el tabaco es uno de los factores de riesgo que pueden desarrollar esclerosis múltiple. Un tópico que estamos desarrollando y que ahora está o que sea tendencia es la obesidad. Sobre este tema se han realizado diferentes estudios que sugieren una asociación entre la obesidad en la juventud o en la adultez temprana, medida como una elevación del índice de masa corporal y un riesgo totalmente demostrado de padecer esclerosis múltiple. Pese a que existen diferencias estadísticas en cada uno de los estudios que han hecho esta correlación de la obesidad y el riesgo de padecer esclerosis múltiple, prácticamente todos llegan a una misma conclusión. La obesidad y la adolescencia supone un factor de riesgo para desarrollar esclerosis múltiple. Si añadimos algo ya conocido por todos, que la obesidad y el sedentarismo no solamente son factores de riesgo para enfermedades cardíacas, endocrinas, enfermedad cerebrovascular, y que definitivamente una elevada ingesta calórica favorece el envejecimiento, tenemos sobrados motivos para ser todavía más cuidadosos con los hábitos alimentarios. No solamente todas estas enfermedades de riesgo cardiocerebrovascular están asociadas a la obesidad y al sedentarismo, sino también con una predisposición a la esclerosis múltiple. De aquí en parte que la educación consiste no solo en adquirir conocimientos en cuanto a una dieta saludable, a una dieta balanceada, sino que también hacer cambio de hábitos. Que eso hablamos cuando historiamos al paciente sus hábitos, le preguntamos si hace ejercicio,
si come en forma ordenada, si hay una ingesta saludable. Entonces debemos de favorecer la educación en esos aspectos para que podamos tener una injerencia en una dinámica integral del manejo del paciente. Incidir en la importancia de una buena alimentación y en los beneficios de realizar algún tipo de actividad física de manera cotidiana, pues va a redundar en una juventud más sana y va a evitar enfermedades en el futuro, las de riesgo cardiocerebrovascular y también esclerosis múltiple. Y como la introducción que mencioné era antes de hablar de los factores de riesgo de nuestro sistema inmunológico, pues vamos a enfocarnos en cómo podemos fortalecer el sistema inmunológico. Hay aspectos del estilo de vida que pueden afectar la función protectora del sistema inmune y como lo hemos visto, la esclerosis múltiple tiene una etiología o tiene una causa multifactorial. Factores genéticos, factores ambientales, factores que tienen que ver con agentes etiológicos, factores geográficos, todos ellos combinados, por eso se llama multifactorial, pero el sistema inmunológico es uno de los pilares fundamentales. Entonces, hay aspectos que pueden afectar la función protectora del sistema inmune, tales como la falta de actividad física, el consumo de alcohol, el tabaco y lo que he mencionado hace un momento, una alimentación nada o poco saludable. Los nutrientes que obtenemos a través de los alimentos cumplen un papel muy importante en el desarrollo y buen estado de nuestro sistema inmunológico. Están directamente relacionados. En el caso de presentar un déficit o falta de algún nutriente, el sistema inmune se verá disminuido en su capacidad de defendernos ante los agentes externos. Entonces, ¿cuáles son aquellos nutrientes que debemos consumir con frecuencia para mantener nuestras defensas en buen estado? Aquí voy a enumerar algunos para que los tengamos en cuenta. El cobre. ¿Cuál es la función del cobre? Es un antioxidante y contribuye en las funciones de las enzimas digestivas, que es uno de los sitios donde ingerimos los alimentos. El hierro. Si sus niveles están por debajo de lo recomendado, disminuye la capacidad de defensa de los glóbulos rojos. El selenio, el cual potencia la actividad de las células de defensa. El zinc, cuando no hay suficiente en el organismo, afecta el crecimiento y aumenta la aparición de enfermedades autoinmunes. Ojo, tenemos que tener así como que algún sentido de alerta con el zinc, que ustedes saben que ahora que estamos en pandemia, pues ha sido uno de los elementos que más se ha difundido que debemos de ingerir regularmente. Y el magnesio, a menor consumo del necesario, se presenta inflamación y envejecimiento. Entonces, todos estos elementos debemos de tenerlos en cuenta, además de todas las vitaminas. La vitamina B6, en caso de déficit, hay disminución de glóbulos blancos y por ende, los mencionamos, que son los leucocitos, una respuesta inmunológica deficiente. La vitamina B12, con niveles por debajo de lo normal, también incide en una disminución en la cantidad de las células de defensa. La vitamina C aumenta la capacidad de las células para defender porque posee una gran capacidad antioxidante. La vitamina A, en caso de déficit, falla la capacidad de las células del sistema inmunológico. La vitamina E, también hay una disminución en la respuesta del sistema inmunológico y por ende vamos a tener una menor respuesta ante infecciones. Y la vitamina D, que la hemos mencionado, ha demostrado una relación entre el déficit y la incidencia de infecciones respiratorias. Y hay que tener en cuenta que la vitamina D está ligada directamente también a la exposición a la luz solar, porque necesitamos de la luz solar para asimilar la vitamina D de todos los nutrientes, sin necesidad de que nosotros ingiramos una pastilla. Pero si no tenemos acceso o no podemos exponernos a la luz solar en una forma adecuada, entonces sí debemos sustituirla con la ingesta de la vitamina D. No necesariamente tenemos que ingerir cápsulas, pastillas, como lo acabamos de ver, sino que podemos hacerlo a través de la dieta.
Alimentos que fortalecen el sistema inmune son amplios. ¿Qué debemos incluir en nuestra dieta? Hierbas naturales y especies como el ajo, cebolla, orégano, cúrcuma, el quión. Consumir alimentos ricos en vitamina A y beta-carotenos. Dentro de esos, pues es conocido por todos el camote, la zanahoria, la papaya, el zapallo. Estos tendrán diversos nombres o diferentes nombres de acuerdo a nuestros países, ¿verdad? Pero podemos ingerir zanahoria. Ya sabemos que un jugo de zanahoria pues es una excelente fuente de vitamina A y es natural. Alimentos con vitamina C. Están incluidos dentro de esta categoría todos los cítricos. Naranja, mandarina, fresas, arándano, pimiento, brócoli, kiwi. Todas las frutas, en términos generales, pueden tener fuentes importantes de vitamina C. Y como lo hemos mencionado a lo largo de las funciones del sistema inmunológico, el zinc es clave, es sumamente importante para nuestro sistema de defensas. Y ese es donde lo podemos encontrar. Si no podemos ingerirlo, no nos gusta ingerir pastillas, cápsulas, pues en semillas de calabaza, frutos secos, entre otros. Otra de las recomendaciones para mejorar la actividad de nuestro sistema inmunológico es pasar al menos 30 minutos al sol cada día, con ropa clara o descubierta para producir vitamina E, para que de la que nosotros tomamos de los alimentos se pueda ser absorbida por nuestro cuerpo. Cuando les comentaba algunos pacientes que durante la pandemia no tuvieron exposición al sol, pues estuvimos en cuarentena y seguimos tomando las medidas de distanciamiento. Le decía, recuerde cuando los bebés pues están en sus primeros meses, pues le damos su baño y alrededor de las 9 o 10 de la mañana le damos un baño de sol. Y el baño de sol, específicamente unos 30 minutos, significa que es una muy buena fuente natural para que pueda absorber la vitamina D, que es importante para nuestro sistema inmunológico. En el caso que no tengamos acceso a exponernos al sol por diversas razones, pues se debe de consultar al médico para tomar un suplemento de acuerdo a su requerimiento por sexo y por edad. Hay que consumir alimentos ricos en fibra con un componente muy importante. Ya sabemos que esto también incide en la función del sistema inmunitario, promoviendo el crecimiento de la flora bacteriana. Y estos alimentos ricos en fibra, pues podemos utilizarlos. Sabemos que hay semillas que podemos utilizar, las fresas que son ricas en fibra, el brócoli, semillas de chía, ajonjolí, y también podemos combinarlos con alimentos que tengan probióticos, es decir, bacterias con diversos efectos benéficos sobre el sistema inmunológico, y ese se encuentra principalmente en el yodo. Debemos evitar, para disminuir la defensa de nuestro sistema inmunológico, el alcohol, el azúcar y las comidas procesadas, todo lo que venga empacado, comida rápida, frituras, pues esto no es algo que favorezca la respuesta de nuestro sistema inmunológico. Y en resumen, los consejos para mejorar la función del sistema inmunológico, que tiene una importancia capital como un factor de riesgo para desarrollar esclerosis múltiple, son estos. La higiene, lavado de manos, eso lo hemos venido repitiendo durante toda la situación que se ha dado con la pandemia del COVID-19. Hacer actividad física moderada para elevar nuestras defensas, es decir, para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Dormir en forma adecuada, procurar tener un sueño reparador. Durante el sueño se generan ciertas sustancias que también fortalecen el sistema inmunológico. Manejar el estrés para evitar bajar las defensas. Una persona que está estresada, que está sometida a gran carga, que no libera ese estrés. Todos tenemos estrés en las diversas situaciones de la vida, pero debemos de buscar una alternativa para manejarlo, porque cuando estamos estresados, nuestro sistema inmunológico se deprime, su función disminuye y entonces quedamos vulnerables a cualquier agente etiológico. Las medidas continúan de evitar lugares muy concurridos, porque eso nos podría exponer a ciertos virus, bacterias, protozoos, etc. No consumir azúcar, comida procesada y o rápida, ni grasas trans. Esto de preferencia no hacerlo.
No digo que en algún momento no se pueda realizar porque sea muy eventual, pero buscar ingerir una dieta saludable, consumir diariamente frutas y verduras. Recuerde mantener la calma en medio de circunstancias estresantes. Como vuelvo a recalcar, el estrés es un factor determinante que afecta la capacidad de nuestro sistema inmunológico. Tenemos una disminución de todas las células, macrocitos, linfocitos, fagocitos, y ya hemos visto detenidamente cuáles son las funciones de ellas, y al estar nosotros sin ese sistema de defensa, sin ese ejército debidamente fortalecido, pues entonces somos presa fácil de los agentes externos, virus, bacterias, protozoos, parásitos, etc. Muchas gracias por la atención. Estoy aquí abierta para sus inquietudes y para sus preguntas. Muchas gracias, doctora, por tan excelente presentación. Vamos a revisar. Creo que no hay preguntas, pero si usted gusta puede dejar su presentación o Claro, solamente, con muchísimo gusto. o solamente dejar la cámara, lo que usted guste. Dejamos de compartir la pantalla, Luis. Me encanta Sí, doctora. esa imagen que le he dejado ahí porque pues estamos iniciando, me siento muy honrada. Al principio no lo expresé, pero poder iniciar el mes de la conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Entonces, en muchos países hay iniciativas. Sé que con esta situación de la pandemia, pues se ha visto limitadas algunas actividades para nuestros pacientes, para las sociedades de pacientes con esclerosis múltiple, y nosotros que somos facilitadores como médicos, neurólogos, en establecer estas alianzas para mayor difusión y para conocimiento a profundidad de la esclerosis múltiple. Entonces, estamos empezando el mes de mayo y el 30 de mayo es considerado el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, y pues hay diversas iniciativas, y pues tenemos fe de que vamos a poder en un momento volver a retomar las actividades que teníamos como médicos neurólogos, con una inclinación particular hacia esta enfermedad que es la esclerosis múltiple. Ok, perfecto. Doctora, definitivamente todos estamos deseando que pronto podamos retomar las actividades. Desde FOSEM también hemos hecho un esfuerzo para que este mes de la esclerosis múltiple podamos aprovecharlo al máximo. Esta charla es un esfuerzo que está haciendo FOSEM. El día 15 también tendremos una charla que pronto les daremos más información, y durante todo el mes vamos a seguir hablando sobre los factores de riesgo, vamos a seguir hablando sobre otros temas, así que no se lo pierdan. Doctora, tenemos una pregunta por acá. Dice Suyapa Mejía, la compañera de Honduras. Dice, si un niño de 9 años tiene deficiencia de vitamina D, ¿puede desarrollar esclerosis múltiple? Mire, directamente tener una asociación propiamente con la esclerosis múltiple no podemos decir. Lo que sí podemos hacer una relación es una deficiencia en la respuesta de su sistema inmunológico. Dentro de los factores de riesgo hemos visto múltiples causas. Recordar que la esclerosis múltiple es multifactorial. El sistema inmunológico es un elemento importante, y por eso he tratado de poner aquí en relevancia cuáles son los elementos del sistema inmune y cuáles son aquellos factores que pueden disminuir la respuesta de este sistema de defensa que tenemos ante las agresiones externas. Es decir, la vitamina D es importante, pero no quiere decir que directamente esté relacionado. ¿Tiene deficiencia de vitamina D? El niño tiene una posibilidad de desarrollar esclerosis múltiple. No es directamente proporcional, pero sí puede desarrollar otro tipo de infecciones, porque si su sistema inmunológico está debilitado al tener un cofactor importante que es la vitamina D, puede estar predispuesto a diversas enfermedades. Pero la esclerosis múltiple, nuevamente repito, es una enfermedad multifactorial. Son múltiples factores
factores ambientales, factores genéticos, factores como deficiencia del sistema inmunológico y que a esto se suman agentes virales, patógenos, que principalmente son los virus los que están relacionados. Y al combinarse todos ellos, puede desarrollar un paciente esclerosis múltiple, pero es multifactorial. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Dice que si hay alguna relación con el gluten, la aparición de la esclerosis múltiple, que si se sabe de algún estudio o alguna evidencia que haya sobre esto, doctora. En cuanto a la dieta y a la asociación del síndrome de intestino irritable y que hay una limitación para la utilización del gluten, como tal, un artículo no lo tengo documentado, pero en cuanto a la dieta y cuanto a las enfermedades autoinmunitarias que están incluidas, tanto las enfermedades endocrinológicas como la diabetes, enfermedades tiroideas, anemia perniciosa y un síndrome de intestino irritable o un síndrome de colon irritable, o tenemos otras afecciones a nivel gastrointestinal, el gluten es una sustancia que puede estar relacionada con ciertos factores. Ahora, directamente relacionada con la esclerosis múltiple, si hay deficiencia de gluten o no se ingiere en la dieta, no podría darle una respuesta. Eso sí, le prometo que voy a revisarlo y pues aquí en el foro voy a hacer una relación del gluten, si hay una relación con esclerosis múltiple. Me deja una tarea y lo voy a revisar. Ok, excelente, doctora. Pregunta Ingrid M. Porras, ¿qué cambios hay en la esclerosis remitente recurrente a secundaria progresiva? Creo que se sale un poquito del tema que usted está exponiendo, doctora, así que se lo dejo a la libre si usted gusta contestarle, pero también prestando la atención a su charla, usted decía que, por ejemplo, el tabaco podría acelerar una segunda etapa de una esclerosis múltiple. Así que, si le parece, la podemos relacionar a esa pregunta o la contesta usted directamente, doctora. Claro que sí, con gusto. La esclerosis múltiple tiene 4 tipos. El 85% de los tipos de esclerosis múltiple corresponde a la esclerosis múltiple remitente recurrente o brote remisión. Esta se caracteriza por tener brotes de actividad en donde hay lesión a nivel de la vaina de mielina en el sistema nervioso central, cerebro o médula espinal, pero después del brote y una vez se trata el brote hay periodos asintomáticos. Entonces, esa es la más frecuente, corresponde al 85%, es la que tiene un mejor pronóstico y es a la que van enfocadas mucho del tratamiento actual. En cambio, la secundaria progresiva es aquella en que va sumando en cada descompensación o brote, va sumando daño y va quedando daño permanente a las áreas en el cerebro afectadas y con ello va incrementando la capacidad y ya es un proceso que no se detiene, ya va en sumatoria. Podríamos hablar que la brote remisión tendríamos como describirla en un periodo con enfermedad y periodo sin enfermedad y en la secundaria progresiva solo se van sumando síntomas con mayor discapacidad y el paciente no vuelve en ningún momento a su estado basal de normalidad. Entonces, el tabaco está directamente relacionado por las múltiples toxinas que tiene, pues hablamos no solo de la nicotina, sino que se han encontrado alrededor de 2.000 sustancias dentro del tabaco y por eso que el tabaco es considerado riesgo para eventos cerebrovasculares en pacientes jóvenes y también enfermedad cardíaca, no solamente el cáncer de pulmón o de laringe, y también por esas toxinas que se tienen en paciente con esclerosis múltiple puede de una fase de esclerosis primaria, brote remisión o remitente recurrente, pasar rápidamente a esa fase secundaria progresiva en donde vamos únicamente sumando síntomas y el paciente cada vez con mayor discapacidad. Excelente, doctora. Doctora, hay otra pregunta muy interesante. Dice María Amaya, dice, estos factores de riesgo para esclerosis múltiple también pueden aplicarse para la neuromielitis óptica.
muy interesante. Sumamente interesante. Bueno, la neuromielitis óptica es una enfermedad desmielinizante y todo lo que tenga que ver con nuestro sistema inmunológico está relacionado con estos factores de riesgo. Si usted se fija, no tenemos unos factores de riesgo propios para la esclerosis múltiple. Estos son un consenso que son comunes para diversas patologías. Todas aquellas patologías que tengan que ver con el sistema inmunológico, por estas enfermedades se llaman autoinmunitarias. Todas las enfermedades autoinmunitarias van a tener una relación con estos factores, o sea, particularmente lo de la edad, el sexo, eso está categorizado para la esclerosis múltiple. La neuromielitis óptica tiene un margen mayor en cuanto a la edad, pero en cuanto a la deficiencia, en cuanto al sistema inmunológico, todas las enfermedades que caen en esta categoría autoinmunitaria, puede ser, aparte de esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, lupus eritematoso sistémico, diabetes mellitus, todas las enfermedades categorizadas como autoinmunitarias van a tener como factores de riesgo todos estos elementos que hemos revisado en cuanto a la genética, en cuanto a los elementos del sistema inmunológico, eso sí lo comparten. En cuanto a lo de la latitud norte que vimos, eso es particular para la esclerosis múltiple, lo del clima templado y la relación con el Ecuador. Perfecto, doctora. Doctora, nos llega una última pregunta relacionada al tema del tabaco. Básicamente la pregunta es que si una persona con esclerosis múltiple podría consumir alcohol o no, y si consume, le va a afectar tanto como el tabaco. Entonces, esta pregunta nos la hicieron al privado, pero se la hacemos a usted, doctora. Una pregunta interesante. El consumo de alcohol tiene una referencia a todo nivel. ¿Por qué razón? Porque el alcohol es un inductor de las enzimas hepáticas. El alcohol lo que hace es inducir el sistema microsomal a nivel hepático, donde se van a procesar, metabolizar los medicamentos que utilizamos, y eso a la vez puede disminuir nuestro sistema inmunológico. El alcohol se tiene una relación directa con múltiples enfermedades, pero también disminuye la respuesta de nuestro sistema inmunológico. En mayor medida el tabaco por todas las sustancias, pero también el alcohol sugerimos que no se ingiera, porque es una práctica que con el tiempo se puede también generar una cotidianeidad o se puede hacer de forma rutinaria, y eso puede competir con los medicamentos que también estamos utilizando en los pacientes con esclerosis múltiple. Los pacientes ingieren medicamentos, también tenemos los inmunomoduladores que se utilizan, pero también algunos fármacos que van específicamente para cada uno de los síntomas. Es por esa razón que la ingesta de alcohol debe ser limitada o debe de ser, en la medida de lo posible, no ingerida. Excelente, doctora. Nos llega otra pregunta también, bueno, no es relacionada directamente al tema, doctora. No sé si a usted le gustaría atenderla aprovechando. Bueno, no importa, está Alejandro y el doctor Gracia que nos están acompañando, y ellos sin duda también podrán apoyarnos, y aquí estamos. Ok, perfecto. Dice Cintia Villarreal, si tengo pruebas de aquaporina y MOC negativas, ¿puedo descartar que yo tenga neuromielitis óptica? Una pregunta muy técnica, doctora. Ciertamente, pues creo que está por acá el doctor Fernando o Ale, también podrían apoyarnos con esa respuesta. Sí, claro, con mucho gusto. Solo vamos a ver si enciende la camarita. Ahí estamos. Bueno, digamos que según los criterios del 2015, que son todavía los vigentes para estas enfermedades, existe la posibilidad de hacer el diagnóstico de neuromielitis óptica con los anticuerpos negativos.
¿verdad? Y se conoce esta enfermedad como neuromielitis óptica cero negativa, ¿verdad? Obviamente los criterios clínicos son un poquito más estrictos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo positiva la antiacoporina 4 y tengo una neuritis óptica, ya con eso yo puedo hacer el diagnóstico. Pero si yo tengo negativos mis 2 anticuerpos, sí tengo que tener por lo menos 2 manifestaciones típicas de neuromielitis óptica, que puede ser neuritis óptica, mielitis, y otros síndromes como síndromes de área prostrema, que son aquellos que nos dan mucho hipo o náuseas por mucho tiempo, o algún trastorno del ciclo circadiano y todo esto. Y además tenemos que tener el apoyo en resonancia magnética de hallazgos típicos de neuromielitis óptica. Entonces, así en resumen, sí podemos tener neuromielitis óptica cero negativa. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, doctor Gracia, buenos días. Sobre todo un saludo a Erika, que siempre disfrutamos sus magníficas exposiciones y aprendemos. Gracias, doctor. ¿Cómo estás, Erika? No, además de lo que dice Alejandro, yo también le quiero decir a los pacientes que ninguna prueba en medicina es 100% segura. Sensible. Siempre hay un porcentaje que no salen positivas a pesar de tener la enfermedad. Por ejemplo, la aquaporina, el paciente con neuromielitis óptica, 70-80% es una aquaporina positiva, un 10-20% es un anti-MOG positivo, y hay como un 20 o 30% que son negativas ambas, pero por ahí puede haber otro anticuerpo, que hay varios más, que no los detectamos todavía en una forma normal, es mucho más experimental. Y con eso, y con todo eso, pueden ocurrir neuromielitis óptica seronegativa a esos anticuerpos por ahora conocidos. Así que la respuesta es, como dice Alejandro, sí hay NMO seronegativas, buscando todos estos criterios internacionales que tratamos de cumplir. Ahora, si yo creo que con Erika y Alejandro, si tenemos un paciente que lo más difícil es diagnosticar esclerosis múltiple con NMO, ahí es donde tenemos el problema, y tú crees que tiene o tienes tú suficiente motivos para pensar que puede ser NMO, no estás seguro, entonces yo lo trataría como NMO si no tengo criterios adecuados. Por ahora, claro, el rituximab es un medicamento que le sirve a la esclerosis múltiple y le sirve a la neuromielitis óptica. Hay que ayudar a ese escopetazo por ahora y trato a las dos enfermedades. Y yo creo que tanto Erika como Alejandro tenemos pacientes con esas características. Y yo lo que hago es que se lo explico al paciente, mira, esta es la situación, puede ser esclerosis múltiple, pero puede ser NMO. Yo le tengo miedo a la NMO, más que a la esclerosis múltiple, porque es más agresiva, la vista. Así que vámonos con rituximab, que no está aprobado así por la FDA y todas estas agencias súper importantes, pero mucha gente lo usa y en todos los lugares lo usa. Yo, uno de mis últimos pacientes era una italiana y se fue a Italia, hice el diagnóstico aquí, no sabía qué era, yo creí que era esclerosis múltiple, se fue a Italia, donde uno de los grandes profesores en Milán, y me sorprendió que le pusieron rituximab también. O sea que esto en todos lados se está haciendo, no nada más aquí con nuestros paisitos pequeños, ¿verdad? Pero que nosotros estamos muy orientados, estudiosos con la academia y tratando de darle lo mejor al paciente. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, Ale, doctor Fernando. Siempre es agradable escuchar sus vastos conocimientos y efectivamente, pues para la persona que hizo la pregunta, es importante que sepamos que nosotros tratamos pacientes y muchas veces los estudios
tanto de líquido cefalorraquídeo, de enzimas, de anticuerpos o estudios neurofisiológicos no se corresponden con la clínica y al final siempre vamos a tratar al paciente, no el resultado de los estudios. Muchas gracias de verdad por las respuestas al doctor Díaz, al doctor Gracia y a la doctora López, que nos deja fascinados con este tema y que seguimos aprendiendo toda la comunidad de FOSEM. Ya con esta pregunta daríamos por finalizada el evento, así que si alguno de ustedes gusta despedirse, adelante. Adelante, Erika, unas palabras. O el Dale, doctor Erika. Gracia, que es bueno para las palabras. Yo me despido al final. Erika, la Ok. artista del día, por favor. Muchísimas gracias a FOSEM, al doctor Fernando Gracia, siempre pues es nuestro padrino, nuestro papá, nuestra cabeza, y también a Ale, que ahora está siguiendo los pasos como coordinador regional. Yo me siento muy honrada de pertenecer a la comunidad de FOSEM para todos los pasos que se han dado y me siento muy honrada de haber sido la que hizo la apertura de este mes en conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Muchas gracias a todos por su atención y nos quedamos con las dudas ahí pendientes para responderlas en una cápsula, como dijo Ale, en una cápsula se la vamos a pasar a Yavera para la relación directa del gluten que nos preguntaron por ahí. Un saludo a todos muy especial, fraterno, a todas las federaciones de esclerosis múltiple de la región, a FUCASEM, a todos los colegas centroamericanos que somos un grupo del que me siento extremadamente honrada de ser miembro. Buen día para todos. Bueno, muchas gracias, Erika. Como siempre, para mí es un gran honor, placer compartir con Alejandro todas estas sesiones y ahora contigo como nuestra protagonista principal, que siempre aprendemos mucho de tus conferencias. Quiero darle un saludo a toda la familia de FOCASEM y de FOSEM que estamos aquí metidos en este video para conmemorar este mes de esclerosis múltiple, que es muy importante, donde claro, las actividades presenciales no las podemos hacer, pero bueno, 1 de mayo arrancamos con lujo, con Erika, arrancando este mes. Y quiero nada más referirme a tu magnífica conferencia, Erika, y decirle a los pacientes que si hacen todo lo que Erika les ha aconsejado, muy posiblemente el curso de su enfermedad va a ser mucho más benigno. Porque no es nada más ponerse una inyección o tomarse una pastilla, eso está muy bien, pero tiene que estar complementado con esta lista de consejos que le está dando Erika a ustedes. Como dice Erika, eso es para todos, hasta para nosotros mismos. Ahora, yo me puedo tomar una copita de vino y Alejandro su cervecita, ¿verdad? No vamos a ser tan estrictos, pero sí. Tabaco no, pero copita de vino y cervecita puede que sí. Con moderación, ¿verdad? Como dicen por ahí. Pero yo les aseguro que si ustedes hacen nuevo texto, quizás tendrán 10 hasta 20% de ventaja sobre aquellos pacientes con esclerosis múltiple que no lo hacen. Van a tener una vida más saludable y una mejor tipo de vida. Así que con esto quiero despedirme de parte de FOSEM, de parte de Alejandro, la Junta Directiva de FOSEM, con Deyanira, de parte pues de todos los delegados de todos los países de FOSEM, de esta asociación hermana que es FUCASEM, los pacientes, que es sumamente importante. Sin ellos, pues nosotros no tenemos realmente razón de ser. Así que muchas gracias, que pasen un buen fin de semana. Y nos vemos cuando otra vez, Luis, el 15 de mayo. El 15 de mayo con la charla Diagnóstico Temprano de la Esclerosis Múltiple con la doctora de
es que no me sé muy bien la pronunciación, con la doctora de Peña. Jerry. Angeri, ella es, Angeri ¿no? de Peña, disculpen. Sí, que van a disfrutar la conferencia igual que han disfrutado con lo de Erika. Así que afortunadamente todos nuestros colegas se preparan muy bien, son muy didácticos y aprendemos todo. Así que bueno, hasta luego, buenos días y que pasen un buen fin de semana y nos vemos el 15. Hasta luego. Gracias, hasta luego.